Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital en directo desde las instalaciones y en un tema hoy que fue noticia la semana pasada, que siguió siendo noticia el domingo en los principales diarios del país, la restitución de la personería jurídica a la Unión Patriótica. Eso parecería un acto formal, pero tiene una gran implicación histórica y política en el país por lo que fue la Unión Patriótica, por lo que significó el exterminio de este movimiento político. Y estamos en un debate con personas muy conocedoras de la historia reciente del país, algunos protagonistas de esa historia. Juan Carlos, la Unión Patriótica, ya Homer mostró en dónde tenía unos nichos electorales en zonas decisivas del país, que también eran las zonas de conflicto y zonas muy importantes, pero también tuvo una presencia muy importante en Bogotá. En el Consejo siempre tuvo una representación. ¿Cuántos concejales llegó a tener en Bogotá? No, en Bogotá tuvimos un concejal en aquel entonces, Mario Pegui, que fue presidente de la Unión Patriótica hasta el año pasado, cuando lamentablemente falleció por causas naturales, afortunadamente. Y no, mantuvimos un concejal allí. Aida Bella también fue concejal de la Unión Patriótica. Aida Bella, que es una historia muy fuerte la Aida Bella. Pero Juan Carlos, ¿cómo desde la política, desde el ejercicio de la política, cómo recibe usted este hecho? Usted también participa en un partido en un movimiento que es alternativo, de minorías, que también es crítico. ¿Cómo ve este hecho como hecho político? Pues es un mensaje muy tardío, por supuesto, porque no se nos debe olvidar un hecho. Esa fue una operación sistemática de exterminio. Estos no fueron unos hechos aislados en diversas regiones del país, ¿cierto?, donde uno puede decir hay una violencia endémica en muchas regiones de Colombia. No, esto fue una operación sistemática de exterminio, que fue el ensayo general para el posterior surgimiento del paramilitarismo y la toma del poder por parte del paramilitarismo en muchas zonas de Colombia. Digamos, a través del exterminio de la Unión Patriótica se fue generando esas alianzas regionales, narcos, políticos locales, personas influyentes del nivel local y, por desgracia, sectores del Estado colombiano. Yo creo que ese es uno de los hechos más dolorosos de todo este proceso, que del lado de los bandidos, del lado de unas fuerzas muy tenebrosas que querían echar el país hacia atrás, se pusieron en muchas regiones de Colombia sectores del Estado colombiano. Claramente en Urabá, eso está historiado, digamos, hay unos testimonios, eso está en manos de la justicia. Entonces, yo creo que tal vez el hecho más grave de todo esto es que se mató la posibilidad, claro, ahí también las FARC tienen una corresponsabilidad, pero seguramente de eso después hablaremos. Se mató la posibilidad, que hoy nuevamente se vuelve a abrir en Colombia, de cambiar balas por votos, que es una cosa absolutamente crucial, porque es la forma de acabar con la guerra. Es que el asunto aquí de fondo era si el país podía acabar con la guerra, y el país podía pasar una página que no hemos podido pasar desde el siglo XIX, y que es una página que nos devuelve una y otra vez, digamos, a la imposibilidad de realizar reformas sociales de fondo en Colombia, al hecho, por ejemplo, de que el campo en Colombia no se modernice. Todo esto que pasa en el Catatumbo tiene que ver con esto. Digamos, es que es como una suerte de atascamiento, pero este atascamiento no se realizó por decisión del país. Como bien lo recordaba Juan Manuel, el país mayoritariamente quería una salida política para estos hechos. Eso fue lo que se vio al gobierno de Betancur, independiente de cierto, de si hay ingenuidad, como también lo recordaba Juan Manuel en ese entonces, en fin, etcétera, etcétera. Era la idea, el país puede resolver sus problemas por la vía política. Y es nuevamente lo que tenemos ahora frente a nosotros. Y también nuevamente ahora hay unos sectores políticos que dicen, no, nosotros queremos continuar la guerra. La guerra es nuestro negocio, la guerra es lo que nos da fuerza, la guerra es lo que mantiene nuestro poder a nivel local. Entonces yo creo que es una cosa, por supuesto, nadie va a revivir a los muertos, nadie va a revivir, digamos, va a resolver la enorme tragedia de los desaparecidos. Esto no consuela a las viudas y a los huérfanos que conservan un dolor a lo largo de sus vidas, no destruye la tragedia del exilio. Yo recuerdo, por ejemplo, a la concejala Aida Bella. La concejala Aida Bella fue una estupenda concejal. Yo cada rato la recuerdo en el Consejo de Bogotá. Estábamos en dos orillas completamente distintas, pero siempre trabajamos hombro a hombro en muchos de los asuntos de Bogotá. ¿Por qué se tuvo que ir ella al exilio, en el que lleva ya casi 20 años?
Porque aquí en Bogotá, en la autopista norte, los hombres de Castaño montaron un operativo para matarla con una bazuca que le enfocaba directamente a su carro y se salvó de milagro, porque la bazuca, digamos, no accionó bien y el misil que le dispararon cayó en el separador, donde pudo haber causado una tragedia. Y en este operativo lo pudieron realizar porque tenían la complicidad de sectores muy importantes. Entonces, yo creo que este mensaje es una lección para lo que estamos viviendo hoy. Y ojalá que el gobierno nacional entienda, digamos, que si no preserva, mire lo que usted acaba de vivir, lo que usted todavía sigue viviendo, es decir, es que todavía en este país hay unos grupos poderosísimos que impunemente pueden amenazar a una persona de muerte y el Estado colombiano como que se lava las manos como Poncio Pilatos. Yo creo que la gran lección de la Unión Patriótica es el Estado no puede seguirse lavando las manos en el tema de la violencia. Hombre, siempre se ha tenido esa idea de que, bueno, ¿cómo fue esa relación de las FARC con la Unión Patriótica? Porque, bueno, estamos abocados también a situaciones ahora de proceso de paz, la posible reintegro a la vida civil de las FARC. Y ¿cómo fue esa historia vista desde ustedes? Hay ya muchas versiones de esa historia, pues una de las versiones es la de Pacho Santos, pero ¿cuál es la versión suya? Y que la hemos vivido, o sea, la versión mía es también la que nosotros vivimos. Primero las FARC surgen, la Unión Patriótica surge más que un proyecto político de las FARC como resultado de los acuerdos de paz, o sea que son las dos partes, el Estado colombiano representado por el presidente Betancur y las guerrillas de las FARC representadas por Manuel Marulanda Vélez, que llegaron a un acuerdo para crear un mecanismo de participación política que le diera piso y solidez a la solución política negociada en Colombia. Luego, entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que la UP surge como un proyecto de paz. A ese proyecto, según los acuerdos a que se llegaron en la Uribe, se vinculaban sin uniformes y sin armas y se reincorporaban a la vida civil, ¿no? Y dejaban de hacer uso de las armas los hombres que efectivamente la FARC destacó, cumpliendo con esos acuerdos. Los acuerdos de la Uribe se pactaron y lo que la FARC se comprometió en ese momento, que ya era, según los acuerdos de la Uribe, el cese o la terminación del conflicto armado, porque la FARC lo que dijo era que se comprometía a un cese indefinido del fuego, que es una fórmula. Es una fórmula de cesación definitiva del conflicto, que eso lo tiene aprendido el pueblo colombiano y los movimientos sociales. Hablamos ahora de las luchas agrarias y de las guerrillas del Sumapaz, que igual hicieron un acuerdo con el gobierno, las guerrillas que dirigía Juan de la Cruz Varela, llegaron a un acuerdo, pero esos acuerdos del Sumapaz se cumplieron, y el acuerdo fue un cese indefinido del conflicto armado por parte de las guerrillas. Entonces, las FARC ¿hasta cuándo estuvo las FARC? La FARC estuvo hasta junio de 1987, cuando la dirección de la FARC ordenó que los hombres que estaban de civil, cumpliendo con los acuerdos del gobierno, los hombres y mujeres, la mayoría de ellos muy jóvenes, que estaban destacados por la FARC, haciendo vida legal, haciendo también actividad política, como lo hicieron con las otras fuerzas que se incluyeron dentro de la Unión Patriótica, se retiraron, pero en la Unión Patriótica continuaron las otras que convirgieron en este proceso. Convirgió el Partido Comunista como una fuerza muy destacada, e igualmente un sector del ELN que se desmovilizó y se integró a la Unión Patriótica, igualmente las guerrillas, el grupo de autodefensa obrera, que era una guerrilla urbana, se integró a la Unión Patriótica y siguió actuando, y sobre todo se integraron a la Unión Patriótica multiplicidad de fuerzas del orden regional y local, que en el caso colombiano, ante la ausencia de estructuras nacionales para hacer política, la Unión Patriótica sirvió mucho para eso. Entonces, la Unión Patriótica superó con creces incluso la misma presencia de los hombres que, cumpliendo con los acuerdos, había hecho las FARC se retiran, pero la política continuaba. Y quiero concluir con esta otra parte, o sea, concluir con lo que decía antes también sobre cuál es también el origen o la reacción que hubo contra la Unión Patriótica. No obedeció, mi estimado León, a lo que tenía que ver con los presuntos vínculos con la FARC o a que la FARC estuviera haciendo proselitismo armado o combinando armas con votos. Ni un solo voto de la Unión Patriótica fue conquistado por presión armada, ni uno. No puede decirse que aquí los votos de Aida Bella pues fueron conquistados por presión armada. ¿Dónde? En todo el país. Por eso digo yo que el apoyo fue a la paz y lo superó con creces. Además,
León, en todas las alcaldías nuestras, especialmente en las alcaldías específicas de la Unión Patriótica, por primera vez en el país hubo un viraje de 180 grados en la forma de gobernar. Por primera vez los municipios vieron los presupuestos, apartado. En solo 2 años pasó de 4 escuelitas a 24 escuelas. Por primera vez las transnacionales del banano en la región Urabá pagaron impuestos. Ahí no hubo que hacer ninguna ley nueva, simplemente nuestros gobernantes llegaron allí en Urabá y dijeron, señores de las transnacionales, paguen los impuestos, los pagaron y se invirtieron. Tuvimos alcaldes del sector de la intelectualidad como Tirso Vélez, un poeta, inauguró en Colombia, tal vez por lo menos la inauguró en los entes territoriales, los presupuestos participativos. En estos municipios, como en Tibú, justamente allí fue el alcalde Tirso Vélez, los presupuestos no se distribuían como se distribuyen aún hoy en día. Según los resultados electorales de la fuerza, la plata se va para los partidos políticos en los territorios, que era según las necesidades. Luego, termino con esto. Es que si no le quitan la palabra contra lo que se hizo contra la Unión Patriótica fue porque la Unión Patriótica tuvo buenos gobiernos y representó en el país una seria posibilidad real de que en Colombia hubiese un gobierno distinto a las estructuras dominantes en el país. Ese fue el temor y eso lo comprobamos y eso fue la esperanza que representó Bernardo Jaramillo, que en las encuestas estaba ya señalado como presidenciable. Alfonso, se produce este hecho de entrega de la personería jurídica nuevamente a la Unión Patriótica. ¿Cómo vio desde Colprensa y la prensa regional cómo se cubrió este hecho? Si realmente le dio una relevancia a este acontecimiento. Por supuesto, es que estos hechos de violencia que usted ha vinculado, me parece de manera acertada, como lo presentó, que se produjeron acá en Bogotá los magnicidios más grandes y que incluso en Bogotá, como usted lo dijo, hubo concejales. Me parece una buena presentación porque todos estos hechos que se analizan desde Bogotá y que tanto discutimos desde Bogotá, pues realmente sacuden hacia las regiones. Decía el video que vimos hace unos minutos que la mitad de las muertes contra militantes de la Unión Patriótica ocurrieron en Antioquia. En Antioquia ocurrió una de las masacres pues, más graves de la época, fue la masacre de Segovia, la zona del Urabá, bueno, la zona del Catatumbo, la zona de Casanare, Caquetá, Putumayo, en fin. Así que para las regiones del país son importantes estas muestras de poder canalizar las diferencias y los descontentos a través de la civilidad. Así que es un hecho importante registrado por todos, sin duda. Pero quisiera, si usted me lo permite, León, complementar por lo menos algo de lo que dice Homer, que entiendo perfectamente el análisis que él hace, pero creo que tampoco vale la pena pasar tan por encima por la actitud de las FARC con la Unión Patriótica y su responsabilidad histórica también con lo que sucedió. Porque así como lo presentaba Juan Carlos hace un momento, el interés que hay desde ciertos sectores del Estado y de la sociedad, que podríamos decir para macartizarlo mucho, de derecha, también en la izquierda hay personajes interesados en la guerra y creo que sin duda en el momento histórico en que ocurrió el genocidio contra los militantes de las FARC, hubo intereses dentro del genocidio contra militantes de la UP, hubo intereses dentro de las FARC que también jalaron hacia la continuación de la guerra. Finalmente, después de ese proceso, vino el fortalecimiento económico de las FARC, que se debe fundamentalmente a la decisión tomada en ese momento de vincularse claramente con el narcotráfico y de tener allí sus recursos y de apostarle después a décadas y décadas de guerra que creo para las FARC no ha sido una apuesta exitosa. Porque, claro, yo entiendo, esas cosas se dieron de verdad y ustedes la documentan al interior de la Unión Patriótica y ahora tenemos una oportunidad seguramente cuando venga el proceso de paz de hacer más historia. Se acaba de producir una sentencia también muy importante es la condena a César Pérez García por la masacre de Segovia. Que son unos mensajes muy fuertes, restitución de personalidad jurídica, condena esto, pero también fue una lesión, creo yo, para las FARC, y ellos deben ahora aprenderla. No se puede mantener, que lo vea la gente así, porque lo vio mucha gente así, que estaban allá con la presión de las armas y aquí había un partido que surgió de un proceso de paz. Lo que se llama la combinación de las formas de lucha, ¿no? A ver, yo creo,
y oyendo a los que de alguna manera la Unión Patriótica resultó mucho más exitosa de lo que esperaban las mismas FARC. Creo que las FARC dijeron, hagamos esto, pero ellos estaban todavía en una lógica de culminar con una victoria militar, y de pronto se abrió aquí una posibilidad que superaba los análisis que habían hecho. Se volvió una amenaza real para los poderes locales. Yo creo que lo de César Pérez es el ejemplo que ilustra en fondo la cosa, porque empezaron a quitarle los votos y la base popular, por lo menos en un volumen significativo, a estos sectores de poder local. Y hay un elemento que hay que tener en cuenta, que aquí lo tocamos, pero creo que hay que ponerlo a jugar plenamente, y es que son también los años en donde arranca en forma el narcotráfico. Yo siempre he creído que uno de los problemas graves que tuvo el proceso de paz del presidente Betancourt es que se subestimó el papel que ya empezaba a jugar y quería jugar el narcotráfico, y todas estas combinaciones que en torno de la droga se empezaron a dar. Y aquí lo dijeron, ya no recuerdo cuál de ustedes, fue tal vez Juan Carlos, con la masacre de la Unión Patriótica, fue como el ensayo final antes de arrancar el paramilitarismo. Entonces yo creo que se fueron juntando toda una serie de circunstancias y produjeron este resultado terrible, un resultado que yo creo que sigue golpeando muy duro la conciencia de este país. Es más, creo que la golpea más ahora que hace unos años. Y al volverse a poner sobre el escenario el tema de una negociación política, yo creo que el fantasma de la masacre de la Unión Patriótica está muy presente, y tiene que servir para no ser ingenuos en el manejo de estas situaciones. Aquí no se puede ser ingenuo, porque es que hay sectores demasiado decididos a suspender procesos. Pero no solo no ser ingenuo, sino también, quiero recalcar ese punto, ser decididos y transparentes en las decisiones. Ahora que mencionábamos el proceso pasado y lo que usted dijo, León, creo que un mensaje muy importante y que le da valor a lo que acaba de pasar la semana pasada es que es un aprendizaje también para las FARC. Para las FARC, sin duda. Que el mensaje que quede para los colombianos es que si de verdad van a dar un paso político, es un paso a la política. No es un paso para dejar una pierna en un lado y la otra en el otro. Pero eso porque no eso fue lo no que va a pasar. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Vamos a hacer Pero lo que no sabemos es cuál es el análisis que